Los tres mosqueteros. Alejandro Dumas. Capítulo 6. Su Majestad el Rey Luis XIII. El lance hizo mucho ruido. El señor de Treville gruñó mucho en alta voz contra sus mosqueteros y los felicitó por lo bajo. Pero como no había tiempo que perder para prevenir al rey, se apresuró a marchar al Louvre. Ya era muy tarde. El rey estaba encerrado con el cardenal y dijeron al señor de Treville que estaba ocupado y no podía recibir en aquel momento. Por la noche, a la hora del juego, el capitán de mosqueteros vio al rey. Su Majestad ganaba, y como Luis XIII era muy codicioso, estaba de un humor excelente. Por eso, cuando vio a Treville de lejos, gritó: «Venga aquí, señor capitán, venga que lo regañe. Sabe que el cardenal ha venido a darme quejas de sus mosqueteros y con tanta emoción que temo que se haya puesto enfermo. Pero esos mosqueteros son demonios o racimos de horca». «No, señor», contestó Treville, que vio desde luego el giro que iba a tomar el asunto. «Todo lo contrario, son buenos muchachos, dulces como corderos, que no tienen más que un deseo, yo lo garantizo, el de que sus espadas no salgan de la vaina si no es para el servicio de su majestad. Pero, ¿qué quiere? Los guardias del señor cardenal no se cansan de buscarles cuestiones, y los pobres, por honor mismo del cuerpo, se ven precisados a defenderse». «Escuche, señor de Treville», dijo el rey. «Escuche, ¿no se diría que habla de una comunidad religiosa? En verdad, mi querido capitán, estoy por quitarle su nombramiento y dárselo a la señorita de Chamerolles, a quien he ofrecido una abadía. Pero no piense que le voy a dar crédito bajo su palabra. Se me llama Luis el Justo, señor de Treville, y pronto, muy pronto, voy a demostrar que lo soy. Por lo mismo, señor, que confío en esa justicia, aguardo tranquilo el fallo de su majestad. No lo haré esperar mucho tiempo». Efectivamente, la suerte cambiaba, y como el rey comenzaba a perder lo que había ganado, no le disgustaba encontrar un pretexto para hacer eso que no sabemos por qué se llama en el lenguaje especial de los jugadores Carlomagno. El rey se levantó momentos después y, guardando en el bolsillo todo el dinero que tenía delante, cuya mayor parte procedía de sus ganancias, dijo: «La Vieuville, ocupe mi puesto. Tengo que hablar con el señor de Treville de un asunto grave. Yo tenía delante 80 luises. Ponga la misma suma para que no tengan queja los que pierdan. La justicia ante todo». Luego, volviéndose hacia Treville y llevándolo a una ventana, prosiguió: «¿Con qué dice que los guardias de su eminencia son los que han provocado a sus mosqueteros?» «Sí, señor, como siempre». «¿Y cómo ha sucedido eso? Veamos, porque ya sabe, mi querido capitán, que un juez debe escuchar a las dos partes. Señor, de la manera más sencilla y natural, 3 de mis mejores soldados, a quienes su majestad conoce de nombre, cuya abnegación ha apreciado más de una vez y que sirven de todo corazón a su rey, puedo afirmarlo. 3 de mis mejores soldados, quiero decirlo, señores, Athos, Porthos y Aramis, tenían una partida de campo con un joven de Gascuña que yo les había recomendado por la mañana. La partida debía verificarse, según creo, en Saint-Germain, y se habían citado en los Carmelitas Descalzos cuando fueron interrumpidos por Jussac, Cusack, Biscarat y otros 2 guardias que no irían ciertamente allí en ese número sin intención de quebrantar los edictos». Me hace pensar en ello. Sin duda irían para luchar ellos mismos. Yo no los acuso, señor, pero dejo a su majestad apreciar lo que pueden hacer 5 hombres armados en un lugar tan solitario como los alrededores del convento del Carmen. Sí, tiene razón, Treville, tiene razón. Pero cuando han visto a mis mosqueteros han cambiado de idea y han olvidado su odio personal por el odio del cuerpo. Porque su majestad no ignora que los mosqueteros, que son todos del rey y nada más que del rey, son los enemigos naturales de los guardias que son del cardenal». «Sí, Treville, sí», dijo el rey tristemente.
Y es muy lamentable, créame, ver así dos partidos en Francia, dos cabezas en la monarquía. Pero todo eso acabará, Treville, todo esto acabará. Dice pues que los guardias han insultado a los mosqueteros. Digo que es probable que las cosas hayan pasado así, pero no lo juro, señor. Ya sabe cuán difícil es conocer la verdad, a no estar dotado de ese instinto admirable que ha hecho llamar al hijo de Enrique IV Luis el Justo. Y tiene razón, Treville, pero sus mosqueteros no estaban solos. ¿Había con ellos un joven? Sí, señor, y un hombre herido. De modo que 3 mosqueteros del rey, uno de ellos herido y un muchacho, no solo han hecho frente a 5 de los más terribles guardias del cardenal, sino que han vencido a 4. «Pero eso es una victoria», exclamó el rey. «Una victoria completa». «Sí, señor, tan completa como la del puente de C». «¿4 hombres y entre ellos un herido y un joven?» «Un mozalbete que se ha portado tan perfectamente que me tomaré la libertad de recomendarlo a su majestad». «¿Cómo se llama?» «Artagnan, señor. Es el hijo de uno de mis más veteranos amigos, de un hombre que hizo con el rey su padre de gloriosa memoria la guerra como partidario». «¿Y dices que se ha portado bien ese joven? Cuénteme de eso, Treville. No ignore que me gustan las narraciones de combates». Y el rey Luis XIII se atusó con altivez el bigote. «Señor», dijo Treville, «como ya le he manifestado, Artagnan es casi un niño, y como no tiene el honor de ser mosquetero, estaba vestido de paisano. Los guardias del cardenal, conociendo su extrema juventud y además que era extraño al cuerpo, le invitaron a retirarse antes de atacar». «Entonces ya ve, Treville», interrumpió el rey, «que fueron ellos los que provocaron». «Es cierto, señor, de eso ya no hay duda». Le intimaron pues que se retirara, pero él respondió que era mosquetero de corazón y todo de su majestad, y que por lo mismo se quedaría con los mosqueteros. «Valiente muchacho», dijo el rey. En efecto, permaneció con ellos, y su majestad tiene en él tan firme campeón que fue él quien dio a Jussac la terrible estocada que pone tan furioso al cardenal. «¿Él fue quien hirió a Jussac?», exclamó el rey. «¿Él? ¿Un muchacho? Eso es imposible, Treville». «Es como tengo el honor de decírselo a su majestad». «Jussac, una de las mejores espadas del reino». «Ha encontrado su maestro». «Yo deseo ver a ese muchacho, Treville, quiero verle, y si se puede hacer algo con él, ya nos ocuparemos». «¿Cuándo se dignará su majestad recibirle?» «Mañana a las 12». «¿Le traeré solo?» «No, traiga a los 4 juntos. Quiero darles las gracias a todos a la vez. Los hombres leales son escasos y es preciso premiar la abnegación». «A las 12, señor, estaremos en el Louvre». «Ah, por la escalera reservada, Treville. Es inútil que el cardenal sepa». «Está bien, señor». «Ya comprenderá, Treville, un edicto es siempre un edicto, y al fin y al cabo los duelos están prohibidos. Pero este encuentro, señor, supera las condiciones vulgares de un duelo. Es un combate y la prueba es que había 5 guardias del cardenal contra mis 3 mosqueteros y Artagnan. Es verdad, pero no importa. Venga por la escalera reservada». Treville sonrió, pero como ya era mucho haber obtenido de aquel niño que se rebelara contra su maestro, saludó con respeto al rey y se despidió con su venia. En la misma noche supieron los 3 mosqueteros el honor que se les otorgaba. Como desde hacía mucho tiempo conocían al rey, no les hizo gran impresión, pero Artagnan, cuya imaginación gascona vio ya su suerte hecha, pasó la noche formando castillos en el aire. A las 8 de la mañana del día siguiente ya estaba en casa de Athos. Artagnan encontró al mosquetero vestido y dispuesto a salir. Como la audiencia del rey era a las 12, había formado con Porthos y Aramis el proyecto de jugar una partida de pelota en un trinquete situado cerca de las caballerizas de Luxemburgo.
Athos invitó a Artagnan a acompañarlos y no obstante su ignorancia en aquel juego al cual nunca había jugado, este aceptó, no sabiendo en qué pasar el tiempo desde las 9 de la mañana, que eran escasamente hasta el mediodía. Los dos mosqueteros habían llegado ya y estaban jugando. Athos, que era muy fuerte en todos los ejercicios corporales, pasó con Artagnan al lado opuesto y les propuso un partido. Pero al primer movimiento que trató de hacer, aunque jugaba con la mano izquierda, vio que su herida estaba aún muy reciente para permitirle semejante ejercicio. Artagnan quedó solo y como declaró que era demasiado torpe para sostener un partido en regla, continuaron solamente tirándose las pelotas sin contar las faltas. Pero una de ellas, tirada por la potente mano de Porthos, pasó tan cerca del rostro de Artagnan que el joven pensó que si en lugar de pasar casi rozando le hubiera dado de lleno, su audiencia estaba perdida, porque hubiera quedado seguramente imposibilitado de presentarse al rey. Ahora bien, como en su imaginación gascona de aquella audiencia dependía su porvenir, saludó políticamente a Porthos y Aramis declarando que no seguiría la partida hasta que se hallara en estado de sostenerla dignamente, y fue a colocarse en la galería cerca de la cuerda. Desgraciadamente para Artagnan se hallaba entre los espectadores un guardia de su eminencia, que todavía irritado por la derrota de sus camaradas del día anterior, se había propuesto aprovechar la primera ocasión para vengarla. Le pareció que la ocasión había llegado y dijo dirigiéndose al que estaba a su lado: «No es extraño que este joven tenga miedo de una pelota. Indudablemente es un aprendiz de mosquetero». Artagnan se volvió como si le hubiera mordido una serpiente y miró cara a cara al guardia que acababa de decir aquella insolencia. «¡Pardiez!», agregó este retorciéndose el bigote con altanería. «Míreme todo lo que quiera, lo dicho está dicho». Y como lo dicho es demasiado claro para que sus palabras necesiten explicación, repuso Artagnan en voz baja: «Le suplicaré que me siga». «¿Y cuándo?». «Ahora mismo». «¿Sabe quién soy?». «Lo ignoro completamente y no me interesa saberlo». «Hace mal, porque si supiera mi nombre tal vez tendría menos prisa». «¿Cómo se llama?». «Bernajoux, para servirle». «Pues bien, señor Bernajoux», dijo Artagnan, «voy a esperarlo a la puerta». «Vaya, caballero, yo lo sigo». «No se apresure demasiado, no vean que salimos juntos. Ya comprenderá que para lo que vamos a hacer estorba a la gente». «Está bien», repuso el guardia, pasmado de que su nombre no hubiera causado al joven más efecto. Efectivamente, el nombre de Bernajoux era conocido por todo el mundo menos de Artagnan, por ser uno de los que figuraban con más frecuencia en las luchas diarias que los edictos del rey y del cardenal no habían logrado reprimir. Porthos y Aramis estaban tan embebidos en el juego y Athos les miraba con tal atención que no vieron salir a su joven compañero, el cual, según había prometido el guardia, se quedó parado en la puerta. Un instante después bajó este. Como Artagnan no tenía tiempo que perder para asistir a la audiencia del rey, miró en torno suyo y observando que la calle estaba desierta, dijo a su adversario: «Por mi fe que tiene fortuna, aunque se llame Bernajoux, en no tener que habérselas más que con un aprendiz de mosquetero. No obstante, pierda cuidado, haré lo que pueda. ¡En guardia!». «Pero el sitio», dijo el provocador, «me parece mal escogido y creo que estaríamos mejor detrás de la abadía de San Germán». «Lo que dice es muy cierto», repuso Artagnan. «Desgraciadamente tengo poco tiempo por mío, porque a las 12 en punto he de asistir a una cita. ¡En guardia, pues! ¡En guardia!». Bernajoux no gustaba de hacerse repetir 2 veces esta invitación. Al momento brilló su espada en la mano y se tiró a fondo sobre su adversario, a quien, atendida su juventud, esperaba intimidar. Pero Artagnan había hecho la víspera su ensayo, y animado por su reciente victoria, henchido de su favor futuro, estaba resuelto a no retroceder un paso. Así pues, los 2 hierros se encontraron enlazados hasta las guarniciones, y como Artagnan permanecía firme en su puesto, su contrario tuvo que dar un paso en retirada.
Pero Artagnan, aprovechando el instante en que aquel movimiento hizo desviar de la línea la espada de Bernajoux, se tendió y le tocó en el hombro. Entonces a su vez retrocedió un paso y levantó la espada, pero Bernajoux le gritó que aquello no era nada, y lanzándose ciegamente sobre Artagnan, él mismo se clavó en la espada de éste. Sin embargo, como no caía ni se consideraba vencido, y lo único que hacía era retirarse hacia el palacio del señor de la Tremouille, a cuyo servicio tenía un pariente, Artagnan, que ignoraba la gravedad de la herida de su contrario, le acosaba vivamente, y sin duda iba a concluirle en un tercer golpe cuando, habiendo llegado al juego de pelota el ruido que había en la calle, dos de los amigos del guardia, que le habían oído cambiar algunas palabras con Artagnan y le habían visto salir enseguida, se precipitaron espada en mano fuera del trinquete y cayeron sobre el triunfador. Pero al mismo tiempo aparecieron también Athos, Porthos y Aramis, y en el momento en que los dos guardias atacaban a su joven amigo les obligaron a volverse. Entonces cayó Bernajoux y como los guardias eran 2 contra 4 comenzaron a gritar: ¡A nosotros, el palacio de Tremouille! A estos gritos todos los que estaban en el palacio salieron atacando a los 4 camaradas que a su vez gritaron: ¡A nosotros, los mosqueteros! Este grito era casi siempre atendido porque se sabía que los mosqueteros eran enemigos de su eminencia y se les quería por su odio al cardenal. Así los guardias de las otras compañías que no pertenecían al Duque Rojo, como le había llamado Aramis, tomaban generalmente partido en esta clase de combate por los mosqueteros del rey. De 3 guardias de la compañía del señor de Sartz que pasaban, 2 acudieron en auxilio de los 4 camaradas, y el tercero se dirigió al palacio de Treville gritando: ¡A nosotros, mosqueteros, a nosotros! Como de costumbre, el palacio de Treville estaba lleno de soldados de este cuerpo que acudieron en ayuda de sus compañeros. La lucha se hizo general, pero como la fuerza estaba de parte de los mosqueteros, los guardias del cardenal y las gentes del señor de la Tremouille se retiraron al palacio, cuyas puertas se cerraron a tiempo para impedir que lo invadieran sus enemigos. En cuanto al herido, había sido retirado y, como hemos dicho, en muy mal estado. La agitación había llegado a su colmo entre los mosqueteros y sus compañeros, y se deliberaba ya si para castigar la insolencia que habían mostrado los criados del señor de la Tremouille haciendo una salida contra los mosqueteros del rey se incendiaría el palacio. La proposición había sido acogida con entusiasmo cuando felizmente dieron las 11. Artagnan y sus compañeros se acordaron de su audiencia, y como hubieran sentido no tomar parte en aquel gran golpe, consiguieron tranquilizar los ánimos. Se limitaron, pues, los más furiosos a tirar algunas piedras contra las puertas que resistieron, y la cosa no pasó adelante. Por otra parte, los que habían sido mirados como jefes de la empresa acababan de abandonar el grupo y se dirigían al palacio de Treville, que les aguardaba enterado ya de la nueva algarada. «¡Pronto, al Louvre!», dijo. «¡Al Louvre sin perder un instante! Y tratemos de ver al rey antes de que sea prevenido por el cardenal. Le referiremos el lance de hoy como una consecuencia de lo de ayer y los 2 pasarán juntos». Treville, acompañado de los 4 jóvenes, se encaminó hacia el Louvre, pero con gran extrañeza del capitán de mosqueteros se le participó que el rey había ido a correr el ciervo al bosque de San Germán. Treville se hizo repetir 2 veces la noticia y cada uno de sus compañeros vieron más sombrío su semblante. «¿Acaso su majestad?», preguntó. «¿Tenía desde ayer proyectada esta cacería?». «No, señor», contestó el ayuda de cámara. «El montero mayor ha venido esta mañana a anunciarle que anoche se había ojeado un ciervo para él. El rey ha contestado al pronto que no iría, pero después no ha podido resistir al placer que le ofrecía esta casa y ha partido después de almorzar». «¿Y el rey ha visto al cardenal?», preguntó el señor de Treville. «Probablemente», respondió el interpelado, «porque esta mañana he visto enganchados los caballos del coche de su eminencia. He preguntado a dónde iba y me han contestado que a San Germán». «Nos han ganado por mano, señores»,
dijo Treville a los suyos. Yo veré al rey esta noche. En cuanto a ustedes, les aconsejo que no se expongan. El consejo era muy razonable y sobre todo venía de un hombre que conocía demasiado bien al rey para que los 4 jóvenes trataran de combatirlo. Treville les invitó a ir cada uno a su casa a esperar noticias. Treville, al entrar en su palacio, pensó que era preciso adelantarse, quejándose el primero. Envió a uno de sus criados con una carta para el señor de la Tremouille rogándole que echara de su casa al guardián del cardenal y reprendiera a sus criados por su atrevimiento en hacer una salida contra los mosqueteros. Pero el señor de la Tremouille, ya prevenido por su escudero, de quien, como hemos dicho, era Bernajoux pariente, le contestó que no tocaba quejarse ni a Treville ni a sus mosqueteros, sino a él, a cuyos criados habían cargado los mosqueteros, deseando por añadidura quemar su casa. Ahora bien, como el debate entre estos 2 señores debía prolongarse mucho si cada cual se aferraba a su opinión, Treville encontró para concluirlo el expediente de avistarse él mismo con el señor de la Tremouille. Inmediatamente marchó al palacio y se hizo anunciar. Los 2 señores se saludaron cortésmente, porque si bien no había amistad entre ellos, había por lo menos estimación. Los 2 eran hombres de honor y de corazón, y como la Tremouille, hugonota en religión, veía rara veces al rey, no pertenecía a ningún partido, no esperaba ninguna prevención en sus relaciones sociales. Entonces, sin embargo, aunque cortés, su acogida fue más fría que de costumbre. «Caballero», dijo Treville, «nosotros entendemos tener motivo de queja uno de otro, y yo he venido para que juntos pongamos en claro este negocio». Con mucho gusto, contestó la Tremouille. Pero le prevengo que estoy bien enterado y que toda la culpa es de sus mosqueteros. Usted es un hombre demasiado justo y razonable, caballero, dijo Treville, para no aceptar la proposición que voy a hacerle. Hable. ¿Cómo se encuentra Bernajoux, el pariente de su escudero? Mal, caballero, muy mal. Además de la estocada que recibió en el brazo y que no ofrece peligro, tiene otra que le ha atravesado el pulmón y el médico hace malos pronósticos. ¿Pero conserva el conocimiento? Enteramente. ¿Habla? Con dificultad, pero habla. Pues bien, caballero, vamos a verlo. Conjurémosle en nombre de Dios, ante el cual va quizás a aparecer, a que manifieste la verdad. Yo le tomo por juez en su propia causa y creeré lo que él diga. El señor de la Tremouille reflexionó un instante, pero como era difícil hacer una proposición más razonable, aceptó. Los 2 bajaron al aposento donde estaba el herido. Viendo entrar a los 2 grandes señores que iban a visitarle, trató de incorporarse en la cama, pero estaba muy débil y extenuado por el esfuerzo que había hecho, cayó sin conocimiento. El señor de la Tremouille se aproximó a él y le hizo aspirar sales que le volvieron en sí. Entonces Treville, no queriendo que se le acusara de haber ejercido coacción sobre el enfermo, invitó al señor de la Tremouille a que le preguntara. Lo que Treville había previsto sucedió. Colocado entre la vida y la muerte como estaba Bernajoux, ni siquiera por un momento tuvo la idea de callar la verdad, y contó a los 2 señores las cosas exactamente como habían sucedido. Esto era todo lo que Treville quería. Deseó a Bernajoux una pronta convalecencia, se despidió del señor de la Tremouille, volvió a su palacio e hizo enseguida avisar a los 4 amigos que les esperaba comer. Treville tenía muy buena sociedad, por supuesto, toda anticardenalista. Así se comprende que la conversación versara durante toda la comida sobre las 2 derrotas que acababan de experimentar los guardias de su eminencia. Y como Artagnan había sido el héroe de las 2 jornadas, sobre él cayeron todas las enhorabuenas que Athos, Porthos y Aramis le abonaron, no solo como compañeros, sino como hombres que habían tenido su parte bastantes veces para dejar al joven la suya. A eso de las 6, Treville anunció que era necesario ir al Louvre.
Pero como la hora de la audiencia de su majestad había pasado, en lugar de subir por la escalera reservada, se situó con los 4 amigos en la antecámara. El rey aún no había regresado de la casa. Hacía una media hora que nuestros jóvenes esperaban mezclados con la turba de cortesanos, cuando todas las puertas se abrieron y se anunció a su majestad. A este anuncio Artagnan se estremeció vivamente. El instante que iba a seguir debía, según todas las probabilidades, decidir el resto de su vida. Por esta razón sus ojos se fijaron con angustia en la puerta por donde debía entrar el rey. Apareció Luis XIII en la cabeza de su comitiva. Vestía un traje de caza, un cubierto de polvo, y llevaba grandes botas y un látigo en la mano. Al primer golpe de vista, Artagnan comprendió que en la cabeza del rey había una tempestad. Esta disposición, por más que fuera en su majestad muy visible, no impidió a los cortesanos formarse a su paso. En las antecámaras del rey más vale ser visto por un ojo irritado que no ser visto de ningún modo. Los 3 mosqueteros no vacilaron pues y dieron un paso al frente, mientras Artagnan al contrario se quedó oculto detrás de ellos. Pero aunque el rey conocía personalmente a Athos, Porthos y Aramis, pasó delante de ellos sin mirarlos, sin hablarles y como si nunca los hubiera visto. En cuanto a Tréville, cuando los ojos del rey se fijaron un instante sobre él, sostuvo la mirada con tanta firmeza que el rey fue quien volvió la vista. Después su majestad entró en su cámara. «Los negocios no van bien», dijo Athos sonriendo, «y no nos darán ninguna condecoración. Esperen aquí 10 minutos», dijo Tréville. «Y si no me ven salir, vuelvan a mi palacio, porque es inútil que esperen más tiempo». Los 4 amigos aguardaron 10, 15, 20 minutos, y viendo que Tréville no aparecía salieron muy preocupados de lo que iba a suceder. Tréville había entrado en la cámara del rey y había encontrado a su majestad de muy mal humor, sentado en un sillón golpeando sus botas con el puño de su látigo, lo cual no le impidió preguntarle con la mayor flema por su salud. «Estoy mal», respondió el rey. «Muy mal, me aburro». Esta era en efecto la peor enfermedad de Luis XIII, quien con frecuencia cogía a uno de sus cortesanos, le llevaba al alféizar de una ventana y le decía: «Señor tal, aburrámonos juntos». «¿Cómo? ¿Su majestad se aburre?», preguntó Tréville. «Pues no ha disfrutado hoy el placer de la casa». «Buen placer, todo degenera. Y por quien soy, que no sé si es que la casa ya no sigue un camino o que los perros no tienen narices. Hoy lanzamos un ciervo de 10 astas, lo perseguimos 6 horas, y cuando va a caer, cuando San Simón ya tiene el cuerno en la boca para tocar Tahalí, toda la jauría pierde la pista. Ya verán cómo tengo que renunciar a correr la casa, como he renunciado a la volatería. ¡Ah! Soy un rey desgraciado, Tréville. No tenía más que un gerifalte y se murió ayer». «En efecto, señor, comprendo su desesperación, pero creo que aún le quedan muchos halcones. Pero no tengo un hombre para maestrarlos. Los halconeros se van y solo yo entiendo el arte de la cetrería. Después de mí todo habrá concluido y cazarán con liga, con trampas o con lazos. Si yo dispusiera de tiempo para formar discípulos, pero sí, ahí está el cardenal que no me deja un instante de reposo, que me habla de España, de Austria, de Inglaterra. Y a propósito del cardenal, señor de Tréville, estoy muy disgustado con usted». Tréville esperaba esta salida. Conocía al rey desde hacía tiempo y había comprendido que todas sus quejas no eran más que un prefacio, una especie de excitación para animarse a sí mismo, y que deseaba llegar a donde por fin había llegado. «¿Y en qué he tenido la desgracia de disgustar a su majestad?», preguntó Tréville fingiendo el mayor asombro. «¿Es así como desempeña su empleo, caballero?», prosiguió el rey desentendiéndose de la pregunta de Tréville. «Le he nombrado capitán de mis mosqueteros para que estos asesinen a un hombre, alboroten todo un barrio y quieran incendiar París sin que usted me diga una palabra. Pero al cabo,
continuó el rey. Seguramente me adelanto a acusarle sin motivo. Sin duda los perturbadores estarán reducidos a prisión y vendrá a comunicarme que se ha hecho justicia. Señor, todo lo contrario, vengo a pedirla, respondió tranquilamente Treville. ¿Y contra quién? Contra los calumniadores. Ah, esto es nuevo, repuso el rey. Va a decirme que sus 3 condenados mosqueteros, Athos, Porthos y Aramis, y su endiablado joven de Gascuña no se han arrojado como furiosos sobre el pobre Bernajoux y no le han maltratado de tal modo que es probable que a estas horas se esté largando al otro barrio. Va a decirme que no han puesto sitio al palacio del duque de la Tremouille y que no han querido quemarlo, lo cual quizá no hubiera sido un gran mal en este tiempo de guerra, porque al fin es un nido de hugonotes, pero en tiempo de paz es de muy mal efecto. Dígame, ¿va a negar todo esto? ¿Y quién le ha referido esta bella historia, señor?, preguntó tranquilamente Treville. ¿Quién me lo ha contado? ¿Y quién quiere que sea sino el que vela cuando yo duermo, el que trabaja cuando yo reposo, el que lo hace todo dentro y fuera del reino, en Francia y en Europa? Su Majestad quiere hablar de Dios, seguramente, dijo Treville. Porque solo conozco a Dios que sea tan poderoso fuera de Su Majestad. No tal, quiero hablar del sostén del Estado, de mi único servidor, de mi único amigo, del cardenal. El cardenal no es su santidad, señor. ¿Qué quiere decir? Que solo el Papa es infalible y esta infalibilidad no se extiende a los cardenales. ¿Quiere decir que me engaña? ¿Que me hace traición? ¿Le acusa entonces? Vamos, diga francamente que le acusa. No, señor, pero digo que se engaña él mismo. Digo que ha sido mal informado. Digo que se ha apresurado a acusar a los mosqueteros de Su Majestad, con los cuales es injusto, y que no ha ido a tomar sus noticias de buenas fuentes. La acusación parte del señor de la Tremouille, del mismo duque. ¿Qué responde a esto? Podría contestar, señor, que está demasiado interesado en la cuestión para ser un testigo imparcial, pero lejos de eso, como le tengo por un leal caballero, me atendré a lo que diga con una condición. ¿Cuál? Que Su Majestad le obligue a venir y le interrogue por sí mismo sin testigos, y que yo vea a Su Majestad tan pronto como le haya visto el duque. ¿Y se someterá a lo que diga el señor de la Tremouille? Sí, señor. ¿Aceptará su fallo? Sin duda. ¿Y las reparaciones que exija? Completamente. ¿La Chasney?, gritó el rey. ¡La Chasney! El ayuda de cámara de confianza del rey que estaba en la antecámara se presentó. La Chasney, dijo el rey, que vayan al instante a avisar al señor de la Tremouille. Deseo hablarle esta noche. Su Majestad me da su palabra de que no verá nadie entre la audiencia del señor de la Tremouille y la mía. Palabra de honor. Hasta mañana, señor. Hasta mañana. ¿A qué hora me recibirá Su Majestad? A la que guste. Viniendo temprano temo despertar a Su Majestad. ¿Despertarme? ¿Duermo yo acaso? Yo no duermo, caballero, todo lo más dormito. Venga pues tan temprano como quiera. A las 7. Pero ay de usted y de sus mosqueteros si resultan culpables. Si mis mosqueteros son culpables, señor, serán entregados en manos de Su Majestad, que hará de ellos lo que más le plazca. ¿Exige Su Majestad algo más? Estoy pronto a obedecer. No, señor, no. Con razón me llaman Luis el Justo. Hasta mañana. Dios guarde a Su Majestad. Por poco que durmiera el rey, menos durmió aún Treville. La misma noche había hecho prevenir a los mosqueteros y a su camarada que fueran a la casa a las 6:30 de la mañana. Les llevó consigo sin afirmar nada y no ocultándoles que el favor de los 4 amigos y aún el suyo propio pendían de un cabello. Llegado al pie de la escalera reservada, les hizo esperar. Si el rey seguía irritado contra ellos, se retirarían sin ser vistos. Si el rey consentía en recibirles, no había más que avisarles.
Al llegar a la antecámara particular del rey, Treville encontró a la Chasney, que le manifestó que la noche anterior no se había encontrado en su palacio el duque de la Tremouille, que se retiró demasiado tarde para poder presentarse en el Louvre, que acababa de llegar y estaba en aquel instante con el rey. Esta circunstancia agradó mucho a Treville, que de este modo estaba seguro de que ninguna sugestión extraña se deslizaría entre la declaración de la Tremouille y él. Efectivamente, apenas habían pasado 10 minutos cuando se abrió la puerta del gabinete del rey, y Treville vio salir al duque de la Tremouille, que se acercó a él y le dijo: «Señor de Treville, su Majestad me ha enviado llamar para que le entere de los acontecimientos ocurridos ayer en mi palacio. Le he dicho la verdad, es decir, que la culpa era de los míos y que estaba pronto a presentarle mis excusas. Ya que lo encuentro, tenga la bondad de recibirlas y de contarme siempre entre sus amigos». «Señor duque», respondió Treville, «yo estaba tan plenamente convencido de su lealtad que no quise ante su majestad más defensor que usted. Ya ve que no me he engañado y le doy 1000 gracias por haberme demostrado que aún hay en Francia un hombre de quien se puede afirmar sin engañarse lo que yo he dicho de usted». Está bien, dijo el rey, que escuchaba todos estos cumplimientos entre las dos puertas. «Pero dígale también, Treville, ya que es su amigo, que yo también deseo ser lo suyo, pero que él me olvida, que pronto va a ser 3 años que no lo he visto y que no le veo sino cuando le mando a buscar. Dígale esto de mi parte, porque hay cosas que no puede decir un rey por sí mismo». «Gracias, señor, gracias», dijo el duque, «pero crea su majestad que no son los más adictos a su persona los que ve todos los días, y no digo esto por el señor de Treville». «Ah, ¿ha escuchado lo que he dicho? Tanto mejor, duque, tanto mejor», dijo el rey presentándose en el dintel de la puerta. «Hola, ¿eres tú, Treville? ¿Dónde están tus mosqueteros? Te dije anteayer que me los trajeras. ¿Por qué no lo has hecho?» «Están abajo, señor, con su venia. La Chasney puede decirles que suban». Sí, que vengan enseguida. Van a dar las 8 y a las 9 espero una visita. Vaya, señor duque, y sobre todo no olvide el camino. Entre, Treville». El duque saludó y salió. En el instante en que abría la puerta, los 3 mosqueteros y Artagnan, conducidos por la Chasney, aparecieron en lo alto de la escalera. «Vengan, valientes», dijo el rey. «Vengan, que tengo que reñirles». Los mosqueteros se acercaron inclinándose. Artagnan le seguía. «Diantre», continuó el rey, «entre los 4 han puesto en 2 días fuera de combate a 7 guardias de su eminencia. Esto es demasiado, señores, es demasiado. Su eminencia se vería obligado a renovar su compañía dentro de 3 semanas y yo hacer aplicar los edictos en todo su rigor. 1 por casualidad, no digo, pero 7 en 2 días es mucho. Lo repito, es demasiado». «Por eso, señor», arguyó Treville, «su majestad ve que vienen contritos y arrepentidos a pedir perdón». «Muy contritos y muy arrepentidos», respondió el rey. «No me fío de sus apariencias hipócritas. Veo sobre todo ahí detrás una cara de gascón. Venga acá, caballero». Artagnan, comprendiendo que el cumplido se dirigía a él, se acercó tomando un aspecto desolado. «¿Pero no me había dicho Treville que era un joven? Si es un chiquillo, un verdadero niño. ¿Y es este el que le ha dado una terrible estocada a Jussac?» «Y 2 más a Bernayux». «¿De veras?» «Sin contar», dijo Athos, «que si no me hubiera sacado de las manos a Jussac no tendría seguramente el honor de hacer a su majestad mi más humilde reverencia. Es un verdadero demonio ese Bearnés. Ira de Dios, como hubiera dicho mi padre. Con semejante oficio debe agujerear muchas ropillas y romper no pocas espadas. Y los gascones siguen siendo pobres como antes, ¿no es verdad? Señor, debo decir que hasta ahora no se han descubierto minas de oro en sus montañas,
aunque Dios les debía ese milagro en recompensa del modo con que sostuvieron las pretensiones del rey, su padre. Lo que quiere decir que los gascones me han hecho rey a mí mismo, ¿no es cierto, Treville, puesto que soy el hijo de mi padre? No digo que no. La Chasney, vaya a ver si registrando todos mis bolsillos encuentra 40 pistolas, y si las encuentra, tráigamelas. Ahora veamos, joven, con toda franqueza, ¿cómo ha sucedido eso? Artagnan contó la aventura de la víspera con todos sus detalles, cómo no habiendo podido dormir de alegría al pensar que iba a ver a su majestad había llegado a la casa de sus amigos 3 horas antes de la convenida para la audiencia, cómo se habían ido juntos al trinquete y cómo por el temor que había manifestado de recibir un pelotazo en la cara había sido provocado por Bernajoux, que estuvo a punto de pagarle su insulto con la vida, y el señor de la Tremouille, que nada tenía que ver en la cuestión con la pérdida de su palacio. Está bien, dijo el rey. Así es como el duque me lo ha contado. Pobre cardenal, 7 hombres y de los mejores en 2 días. Pero basta, señores, basta, ¿lo entienden? Ya han tomado con creces venganza de lo de la calle de Ferón. Deben estar contentos. Si su majestad lo está, exclamó Treville, también lo estamos nosotros. Sí lo estoy, repuso el rey tomando un puñado de oro de manos de la Chasney y poniéndolo en las de Artagnan. He aquí una prueba de mi satisfacción. En aquella época, las ideas de altivez que hoy dominan no estaban aún de moda. Un noble recibía de mano a mano el dinero del rey y no se creía humillado. Artagnan metió pues las 40 pistolas en el bolsillo sin ningún escrúpulo y dio gracias a su majestad. ¡Ea!, dijo el rey mirando un reloj. Son las 8:30, pueden retirarse. Gracias por su adhesión, señores. Puedo contar con ella, ¿no es cierto? ¡Oh, señor!, exclamaron a la vez los 4. Nos haremos despedazar por su majestad. Está bien, pero continúen enteros. Esto será mejor y me serán más útiles. Treville, añadió el rey a media voz mientras los demás se retiraban. Como no tiene plaza en los mosqueteros y además hemos decidido que para ingresar a este cuerpo se haga antes un aprendizaje, coloque a ese joven en la compañía de guardias de Sar, su cuñado. ¡Ah, pardiez, Treville! Ya me río al pensar en el gesto que va a poner el cardenal. Se pondrá furioso, pero no me importa. Estoy en mi derecho. El rey saludó con la mano a Treville, quien salió y fue a reunirse con los mosqueteros, a los cuales encontró repartiéndose con Artagnan las 40 pistolas. El cardenal, como había previsto el rey, se puso furioso, hasta tal punto que durante 8 días dejó de jugar la partida con su majestad, lo cual no le impedía a Luis XIII preguntarle diariamente con su voz más dulce: «Señor cardenal, ¿cómo siguen el pobre Bernajoux y el pobre Jussac?»